Vamos a continuar con los maravillosos consejos de Jacques Philippe. En su libro Busca la paz y consérvala. Estos hermosos consejos nos ayudarán a conservar la paz en nuestro corazón. Bienvenido a tu canal Vive tu Fe. Todos debemos tener en cuenta que cuando caemos en alguna falta es importante levantarnos inmediatamente. Debemos sentir, ciertamente, un dolor por haber pecado. Pero entonces hemos de pedir perdón a Dios y suplicarle humildemente que nos conceda la gracia de no ofenderlo más en esta forma. Porque haciendo esta resolución, la resolución de confesarnos en el momento oportuno y levantarnos constantemente, lograremos así no entristecernos ni desalentarnos. Reencontraremos lo más rápido esa paz gracias a estas consideraciones que ya también hemos hecho antes, retomando, por ejemplo, nuestra vida espiritual normalmente, como si nada hubiera ocurrido. Cuanto más rápido reencontremos nuestra paz, tanto mejor será para nosotros y progresaremos mucho más que, por ejemplo, irritándonos con nosotros mismos, entristeciéndonos y alejándonos de la vida de oración. Un ejemplo concreto muy importante es el siguiente. Cuando caemos en alguna falta, bajo el efecto de turbación, por ejemplo, nos vemos muchas veces tentados a volvernos menos constantes y entonces abandonamos la vida de oración. No cumplimos con nuestros deberes, por ejemplo, o con nuestro tiempo habitual de plegaria silenciosa. Encontramos entonces buenos pretextos, como por ejemplo, ¿cómo yo que vengo de caer en pecado voy a venir a ofender al Señor haciendo mi oración? ¿Cómo me voy a poder presentar delante de Él en este estado? Muchas veces entonces necesitamos varios días para retomar nuestros hábitos acostumbrados de oración, pero esto es un grave error. Es solo la falsa humildad que es inspirada realmente por el demonio. Porque, por ejemplo, debemos considerar que para poder levantarnos del pecado, ¿de quién necesitamos? Necesitamos de Cristo. Por eso es muy importante no cambiar nada en nuestros hábitos normales de plegaria. ¿Dónde encontraremos la cura para nuestras faltas si no es cerca de Jesús? Nuestros pecados son un mal pretexto para alejarnos de Él. Porque sabemos que mientras más somos pecadores, tanto más derecho y necesidad tenemos de acercarnos a aquel que dijo: no es la gente sana quien necesita médicos, sino los enfermos, pues no he venido a llamar a los justos, sino a los pecadores. Mateo 9. Por eso, si esperamos a ser justos, para llevar una vida de oración regular, podemos esperar mucho tiempo, pero por el contrario, aceptando aparecer ante nuestro Señor en el estado de pecado, entonces recibiremos esa salud de manos de Él y poco a poco seremos transformados en santos por el favor de nuestro Señor Jesucristo. Existe en esto una ilusión importante para desenmascarar. Querríamos poder presentarnos ante el Señor solo cuando estemos limpios y bien peinados, contentos con nosotros mismos, pero hay mucha presunción en esta actitud. A fin de cuentas, ¿querríamos poder arreglarnos sin la misericordia? Pero ¿cuál es entonces la naturaleza de esta falsa santidad, de aspirarnos a veces inconscientemente a pensar que podemos sin Dios ser mejores? La verdadera santidad es reconocer, por el contrario, cada vez más cuánto dependemos absolutamente de su misericordia. Para concluir, citemos un último pasaje de este combate espiritual que retoma todo lo que ya hemos dicho y que nos indica esa línea de conducta para poner en práctica cuando hemos caído en cualquier falta. Se titula Lo que debemos hacer cuando hayamos recibido alguna herida en el combate espiritual. Cuando se sientan heridos, es decir,
Cuando vean que han cometido alguna falta, sea por pura fragilidad o sea por reflexión y malicia, no se aflijan mucho por ello. No dejen caer en la tristeza y la inquietud su ánimo, sino más bien diríjanse cuanto antes a Dios y díganle con humilde confianza: es ahora, mi Dios, que te muestro lo que soy, porque ¿qué podría esperarse de una criatura débil y ciega como yo, sino errores y caídas? Deténganse un poco aquí, a fin de replegarse en sí mismos y concebir un vivo dolor de la falta. Luego, sin inquietarse, vuelvan toda su cólera contra las pasiones que los dominan, principalmente contra aquella que ha sido la causa de su pecado, y díganle al Señor: Señor, hubiera cometido crímenes mucho más grandes si por tu infinita bondad no me hubieras socorrido. Den entonces infinitas gracias a ese Padre de la misericordia. Ámenlo más que nunca, viendo que lejos de sentirse injuriado por lo que acaban de hacerle, les tiende aún la mano, por temor a que caigan nuevamente en algún tipo de desorden. Y finalmente, llenos de confianza, díganle: muestra, mi Dios, lo que eres. Haz sentir a un pecador humillado tu divina misericordia. Perdóname de todas mis ofensas. No permitas que me separe ni me aleje ni un poco de ti. Fortifícame tanto con tu gracia que no vuelva a ofenderte jamás. Después de esto, no tiene sentido examinar si Dios les ha perdonado o no, pues sería quererse inquietar vanamente, perder el tiempo. Por eso, es necesario seguir adelante, haciendo a un lado esas ilusiones del demonio que nos llevan a la inquietud de espíritu y que busca dañarnos. Abandónense entonces a la misericordia divina y continúen con sus ejercicios con tanta tranquilidad como si nunca hubieran cometido ninguna falta. Aun cuando hayamos ofendido a Dios varias veces en un solo día, no debemos perder jamás la confianza en Él. Practicar esto con tanta seguridad una y otra vez. Esta es la manera de combatir contra el demonio, que es el que quiere alejarnos de Dios, porque sabe que Dios es el más grande. Por eso nos provoca confusión, pero entonces nosotros debemos recurrir a la humildad de acercarnos siempre a nuestro Señor. Recordemos que marcados por el pecado original tenemos la tendencia tan enraizada al orgullo. El orgullo que nos es muy difícil dominar, y también es inevitable hacer algún bien sin apropiárnoslo en parte, sin atribuirlo al menos y principalmente a nuestras capacidades, a nuestros méritos y a nuestra santidad. Si el Señor no permitiera que de vez en cuando hiciéramos algún mal y que cayéramos en la imperfección, estaríamos en grave peligro, caeríamos rápidamente en la presunción y en el desprecio de Dios. Nos olvidaríamos que todo viene de Él de forma gratuita. Y nada impide tanto el amor verdadero como este orgullo. Para preservarnos de este gran mal, el Señor permite a veces un mal menor, que caigamos a veces en algún defecto, y por esto debemos agradecerle, porque por ello siempre recordaremos que necesitamos del amor de Dios para poder salir adelante.